Muy buenos días a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Como siempre agradecemos el favor de su atención aquí en nuestro país y a todos los que nos ven y nos escuchan fuera del territorio nacional. Esta mañana nos encontramos con la grata visita de la doctora Julieta Castellanos, socióloga, es rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien nos visita nuevamente en esta sala de redacción. Bienvenida, doctora. Muy buenos días, un gusto estar en Proceso Digital. Doctora, recientemente usted nos ofrecía ya un panorama, un análisis bien completo del panorama que estamos viviendo políticamente. Precisamente usted hacía entrega de ese análisis, pero el panorama ha ido cambiando, se ha movido tan rápido en los últimos días. ¿Cómo ve ya nuevamente las agitadas aguas que tenemos en este momento? Bueno, fíjese que cada cierto tiempo estoy observando hechos, haciendo lectura de los procesos políticos sociales y ya estaba pensando sacar un análisis de coyuntura en los días que estaban convocando a elecciones primarias, que será el próximo domingo. Pero bueno, los acontecimientos de la última semana se fueron acelerando muy rápidamente. Sobre todo desde que se fueron a vacaciones los diputados del Congreso Nacional y que Libre sabía que al regresar tenía menos diputados en el Congreso Nacional. El regreso lo imaginábamos que iba a ser polémico. Creímos o pensamos que va a ser Libre cuando ha perdido peso parlamentario. De 50 diputados originalmente, va a quedar con 40 probablemente, en el entendido que ha perdido al menos 10 entre sus diputados que se fueron al Partido Liberal, otros apoyos que venían del Partido PCH, y bueno, básicamente esos dos grupos, y resurge fortalecido el Partido Liberal, siguiendo en tercer lugar, pero con más votos. ¿Cuál va a ser la composición de fuerzas parlamentarias? Y obviamente, como sabemos, el Partido Libre intentó poner suplentes en los puestos de sus diputados que se habían ido, y luego ahí eso pues no pasó a más. Pero el otro hecho que ha venido calentando el análisis o ha venido configurando esa crisis es no haber aprobado el presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Ahí vimos cómo el Consejo Nacional Electoral envió a CEFIN una propuesta de presupuesto. CEFIN no lo reenvió cuando debió hacerlo. Y hubo presión ciudadana, presión de los partidos políticos, de las ONGs, de líderes, para que el presupuesto fuera aprobado. Comenzó la discusión y se paralizó en el artículo 3, porque vino una siguiente situación de confrontación o de crispación, digamos, más que confrontación, por el artículo 3 y las actas digitales. Se sumó en este panorama las elecciones en Venezuela, la aprobación y el aplauso que dio el gobierno de Honduras a esos resultados, aún con toda la deslegitimidad que tiene ese proceso electoral. Ahí muy cerca vino la visita del jefe de Estado Mayor Conjunto y el ministro de Defensa, una fotografía publicada desde Caracas, crispó de nuevo los ánimos. Y creíamos que hasta ahí llegaba la situación al final, la última semana de agosto, cuando las declaraciones de la señora embajadora de Estados Unidos valorando precisamente esa visita. Eso fue el día 28 de agosto, y el problema, que se convertía básicamente en una crispación nacional, alcanzó una dimensión internacional, porque vinieron la respuesta del gobierno, una respuesta bastante hostil a la embajadora en primer lugar, y ya 3 horas después teníamos el mensaje de la presidenta donde
ordenaba al canciller que comenzara con los trámites para denunciar el tratado. Y eso obviamente fue un elemento que disparó muchísimo el debate, la confrontación, la incertidumbre. Creo que ese hecho ha tenido un altísimo costo para el Partido Libre porque la gente está de acuerdo con la extradición. Hemos conocido datos de diferentes encuestadoras que ya desde antes, porque ha sido la única forma que el país conozca la tragedia, el drama de lo que ha significado el narcotráfico y la política para el país. Pero creíamos que todo estaba ahí. Y ya no es reversible, doctora, porque mirábamos ayer que más bien se reiteró. Sí, nosotros creíamos que probablemente hasta ahí llegaba y que iba a haber alguna salida, a ver qué pasa, y resulta que el sábado viene otro elemento nuevo, que es la aceptación del diputado, que no es un simple diputado, es el cuñado de la presidenta, es el papá del ministro de Defensa, es el secretario del Congreso Nacional. O sea, que el involucramiento del Libre con el crimen organizado está en la médula del partido, está en la célula primaria del partido. Y eso es el sábado, y se agita más cuando nombran a la candidata oficialista de ministra de Defensa. Yo creo que eso es lo último que ha pasado, por lo menos hasta ahorita, y que obviamente eso crispa muchísimo y le pasa factura Libre también, porque en realidad Libre, la presidenta pierde mucho imagen con esto, porque ella les había pedido a sus ministros que renunciaran. El año pasado, en diciembre, el 30 de diciembre, ahí sale ella, digamos renuncia, la abogada Moncada, renuncia el ministro de la CID. Y luego, entonces, ¿dónde queda la palabra de la presidenta? ¿Cómo la valora la gente? Que es una persona que no tiene palabra, que no cumple lo que dice. Esa es la valoración que hace realmente la gente hoy de la presidenta, pero además internamente también al Libre, digamos, lo golpea. Porque cuando el señor Carlos Zelaya, sale de la ATIC y menciona que esa reunión fue organizada por el jefe de la bancada y organizada por otras personas, y que asisten 2 personas más, un diplomático y un alcalde en funciones, entonces se involucra el partido, no solamente la familia presidencial. Entonces creo que sí es un panorama complejo que todavía no sabemos qué va a pasar. Sí, doctora, y precisamente esta decisión de haber nombrado a la señora Rixi Moncada en defensa, ¿qué riesgos nos deja eso en el proceso electoral que tenemos pues ya próximamente? Bueno, creo que hay varias condiciones. Primero es que se tiene a la candidata oficialista rectorando una institución que es apolítica, y ella es una política, ¿verdad? En segundo lugar, es una candidata, es la candidata oficialista, pero cualquier candidata que fuera de cualquier partido, ya eso genera desconfianza, genera duda, genera crispación con los partidos políticos y con la ciudadanía, porque esa institución que ella rectora tiene funciones constitucionales de traslado de material electoral, de resguardar el orden. Entonces, ¿qué va a hacer las Fuerzas Armadas ese día? Esa es una de las preguntas que se tienen. En tercer lugar, no hay equidad entre los candidatos, porque hay una candidata que tiene ventaja respecto a los otros candidatos, que tiene una condición de supremacía, y obviamente eso hace que no haya, digamos, una equidad en el proceso electoral y una concentración de poder también. El poder en Libre luce en 2 familias por ahora, la familia Zelaya Castro y la familia Moncada Godoy, y otros núcleos más, pero yo creo que sí está golpeando a Libre muchísimo en la ciudadanía. La gente cuando uno habla está muy insatisfecha, muy decepcionada, primero por la